Hola a todos, mi nombre es Iris Núñez, soy estudiante del 10º ciclo de la Universidad Autónoma del Perú. Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un programa que hemos elaborado para el curso de Seminario 1. Y el programa es un programa de intervención para pacientes con fetichismo transvestista. Sí, bueno, en la pequeña introducción acerca de nuestro programa, es un programa terapéutico elaborado específicamente para lo que es el fetichismo transvestista, una parafilia en la cual involucra lo que son los hábitos sexuales que tiene el individuo, ¿no? Generando así un trastorno, provocando un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Hacia él mismo y hacia las personas que están a su alrededor, ¿no? Ya sean familiares o personas cercanas, ¿no? En este pequeño video vamos a presentar lo que son las sesiones de tratamiento que hemos elaborado, las técnicas que vamos a utilizar en cada sesión, ¿sí? Mediante este enfoque multimodal, lo que son las terapias cognitiva-conductual y la terapia también con técnicas de relajación, ¿no? Básicamente vamos a dar una pequeña introducción ahora, luego de ello vamos a hablar lo que son los criterios diagnósticos, según la CIE-10, y luego ya las sesiones de intervención. Los criterios para el diagnóstico fetichismo transvestista debe cumplir ciertos criterios, por ejemplo, 6 meses, tener esas fantasías recurrentemente, como fantasías sexuales, demasiados altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que involucren el acto de transvertirse, ¿no? Usar alguna prenda del sexo opuesto. Los impulsos sexuales o los comportamientos que provocan algún malestar clínicamente significativo o deterioro social laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El fetichismo, si la excitación sexual se produce con tejidos materiales o prendas de vestir, tiene que ser específico. Especificar qué tipo de prendas o algún objeto, por ejemplo, zapatos, tacones, pero específicamente tiene que ser del sexo opuesto. Vamos a explicar las sesiones, la sesión número 1, que es en primer tratamiento. Bueno, en la primera sesión de tratamiento, por ejemplo, bueno, en este caso es la introducción al programa y la sensibilización al paciente. Sí, el objetivo de esta primera sesión es la explicación general acerca de las características del programa y también enseñar al paciente a controlar su estado ansioso y de tensión, ¿sí? De tal manera que pueda identificar sus pensamientos sexuales distorsionados más adelante, ¿no? A futuro, o sea, durante todas las que van a continuar. Bueno, una de las primeras técnicas que vamos a establecer con el paciente es el entrenamiento en relajación muscular. Otra de las técnicas es el ejercicio de ataque de vergüenza. En esta sesión se van a trabajar 4 técnicas. El entrenamiento en relajación muscular, ejercicios de ataque de vergüenza, técnica emotiva. Aquí es donde vamos a partir la aceptación incondicional que va a tener el paciente, para que no tenga vergüenza a poder desenvolverse con el terapeuta, ¿no? La técnica cognitiva, la elaboración de jerarquías emocionales, que eso va a ser una tarea para la casa. Sí, bueno, el procedimiento del entrenamiento en relajación muscular es básicamente que el paciente aprenda a cómo relajar cada parte de su cuerpo. Por ejemplo, en la primera fase se trabaja lo que es la fase del rostro, ¿no? Lo que son la frente, los labios, ¿no? Luego, sí, el cuello, los hombros, ¿no? Entonces, el terapeuta le va a enseñar a cómo relajar, a tensionar y destensionar los músculos, ¿sí? Para lograr una satisfactoria relajación, se podría decir. Lo que es el abdomen, también las piernas se trabaja, y todas estas fases se trabajan en una silla. Siguiente, para poder ver la silla, por favor, si es que está la imagen. Entonces, así es como se va a trabajar con el paciente. Se va a trabajar la posición, en esta posición que pueden observar. Sí, en lo que es el ataque ejercicios del ataque de vergüenza, se va a dar una explicación del ejercicio y el objetivo, ¿no? El objetivo consiste específicamente en exponer al paciente a situaciones embarazosas que normalmente no haría él. No, de frente no se va a poner la situación de que se vista
sino primero se va a trabajar con una situación vergonzosa que él nos manifieste que no tenga que ver con el trastorno, ¿no? Por ejemplo, que él esté en la calle y empiece y le salga una flatulencia, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de trabajo con él para ver él cómo se siente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de situaciones imaginativas que él va a crearse es que se pasea un muñeco, o de repente que esté en el ascensor con bastante gente de su trabajo y le salga una flatulencia, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Analizar sus pensamientos irracionales o sea, se podría decir para que él se vea, ¿no? Bueno, que aparecen estos pensamientos y haya un debate de cómo se siente en este caso. Los temas que se va a tocar, bueno, en este caso es la introducción al programa y la sensibilización al paciente. Sí, el objetivo de esta primera sesión es la explicación general acerca de las características del programa y también enseñar al paciente a controlar su estado ansioso y de tensión, ¿sí? De tal manera que pueda identificar sus pensamientos sexuales distorsionados más adelante, ¿no? A futuro, o sea, durante todas las sesiones posteriores que van a continuar. Bueno, una de las primeras técnicas que vamos a establecer con el paciente es el entrenamiento en relajación muscular. Otra de las técnicas es el ejercicio de ataque de vergüenza. En esta sesión se van a trabajar 4 técnicas. El entrenamiento de relajación muscular, ejercicios de ataque de vergüenza, técnica emotiva. Aquí es donde vamos a partir la aceptación incondicional que va a tener el paciente, para que no tenga vergüenza a poder desenvolverse con el terapeuta, ¿no? La técnica cognitiva, la elaboración de jerarquías emocionales, que eso va a ser una tarea para la casa. Sí, bueno, el procedimiento del entrenamiento en relajación muscular es básicamente que el paciente aprenda a cómo relajar cada parte de su cuerpo. Por ejemplo, en la primera fase se trabaja lo que es la fase del rostro, ¿no? Lo que son la frente, los labios, ¿no? Luego, si el cuello, los hombros, ¿no? Entonces, el terapeuta le va a enseñar a cómo relajar, a tensionar y destensionar los músculos, ¿sí? Para lograr una satisfactoria relajación, se podría decir. Lo que es el abdomen, también las piernas se trabaja, y todas estas fases se trabajan en una silla. Siguiente, para poder ver la silla, por favor, si es que está la imagen. Entonces, así es como se va a trabajar con el paciente. Se va a trabajar la posición, en esta posición que pueden observar. Sí, en lo que es el ataque, ejercicios del ataque de vergüenza, se va a dar una explicación del ejercicio y el objetivo, ¿no? El objetivo consiste específicamente en exponer al paciente situaciones embarazosas que normalmente no haría él. No, de frente no se va a poner la situación de que se vista, sino primero se va a trabajar con una situación vergonzosa que él nos manifieste que no tenga que ver con el trastorno, ¿no? Por ejemplo, que él esté en la calle y empiece y le salga una flatulencia, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de trabajo con él para ver él cómo se siente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de situaciones imaginativas que él va a crearse es que se pasea un muñeco, o de repente que esté en el ascensor con bastante gente de su trabajo y le salga una flatulencia, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Analizar sus pensamientos irracionales o sea, se podría decir para que él se vea, ¿no? Bueno, que aparecen estos pensamientos y haya un debate de cómo se siente, en este caso, el terapeuta con el paciente. Y bueno, aquí cultivando más que nada la aceptación también, inicio de la aceptación, ¿no? Porque obviamente quién no se va a poder tirar una flatulencia o a quién no se le puede escapar una flatulencia. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Luego, para la aceptación incondicional, lo que se va a hacer es usar esta técnica para lo que es las conductas negativas que tiene el paciente, ¿no? Ya que durante todo este proceso de tratamiento, nosotros tenemos que también
tratarlo con humanidad, ¿no? O sea, es una parafilia que él está teniendo, pero también él tiene que aceptarse con esa conducta para poder luego poder modificarla, ¿no? Entonces, se va a exponer el tema de la parafilia, ¿no? Las estrategias también que se van a desarrollar, se va a hablar un poco de las historias referentes a las parafilias, ¿no? Y también se va a hacer lo que es una formulación de preguntas acerca del tema, para ver qué tanto él ha prestado atención a la sesión, ¿sí? Luego de eso, al final de esa pequeña técnica se va a hacer un reforzamiento de autoconcepto, ¿no? Positivo. Y bueno, la tarea para la casa es la elaboración de las jerarquías emocionales, o sea, lo que él va a sentir ante esta conducta, ya que antes de eso hemos hablado de la conducta o de la parafilia. Sí, para que puedan ver las imágenes, no sé si podrías dar, por favor, siguiente. La imagen de la imagen de lo que es puse un cuadrito del ejemplo de la situación. No sé si, bueno, creo que no está. Pero bueno, básicamente este es un cuadro donde se va a poner, se va a dividir en 3 columnas. En la primera columna va a ir la situación, por ejemplo, dónde se produce este comportamiento inadecuado que él tiene. Eso se lo vamos a dejar como tarea para la casa. El día, el lugar y la hora. Luego, en la segunda columna va a ir la respuesta cognitiva, el pensamiento automático que él tiene al ver este pensamiento, ¿no? Y luego, lo que va a hacer es la respuesta motora que le resulta. O sea, en este caso, por ejemplo, él ver una prenda ¿qué le va a resultar? Por ejemplo, una erección, ¿no? Supongamos. O de repente va a empezar a sudar, ¿no? Él va a hacer ese cuadrito de trabajo para la casa. ¿Sí? En la segunda sesión, bueno, los materiales para esta sesión van a ser una silla colchonada con espuma para que él se sienta cómodo a hacerse en la primera técnica, imágenes en A3 para que él pueda ver, aparte de lo que nosotros vamos a mostrarle para la técnica de la relajación, para que él también pueda verla, y una hoja de registro modelo, donde él va a poder ahí plasmar sus pensamientos, ¿no? Y bueno, esta primera sesión va a durar 2 horas. Para la segunda sesión, bueno, el tema va a ser igual, la inducción a la sexualidad y análisis de la conducta normal, ya que él en la primera sesión ya va a tener un cuadro donde nos va a mostrar, y va a traerlo en la segunda sesión, de cuáles eran las conductas que él tenía y cuáles eran sus pensamientos y lo que pasaba en él, ¿no? Entonces, en esta segunda sesión, el objetivo básicamente es introducir conocimientos y promover la reflexión acerca de los conceptos del sexo y sexualidad, ¿no? Porque a veces podemos pensar que es una persona adulta o no se sabe de repente adulta y que ya tiene con los conocimientos básicos, pero puede ser que no los tenga. Entonces se va a profundizar en esto y también se va a detectar las conductas anormales, ¿no? Con la ayuda de la tarea para casa que le dejamos en la sesión anterior. Las técnicas a utilizar son 3. La técnica de respiración diafragmática, el entrenamiento de detecciones de creencias irracionales, la discusión y debate de creencias. Aquí va a haber un debate de acuerdo a con preguntas, de acuerdo a lo que él está manifestando. ¿Sí? El procedimiento de la primera técnica es básicamente enseñarle otro tipo de relajación, pero mediante la respiración, ¿no? Mediante el diafragma y el abdomen. Está la imagen ahí para que la puedan observar. Es esta la respiración, ¿no? Donde el paciente va a inhalar lentamente y profundamente. Nosotros vamos a ir guiándole al paciente para que pueda aprender esto y también esto lo vaya a hacer en las demás sesiones y también lo pueda hacer en casa cuando tenga y se presente estas conductas o estos pensamientos irracionales, perdón. Y bueno, en la segunda es en esta primera parte también, dentro bueno, después de la técnica de respiración, vamos a hacer nosotros una proyección, vamos a proyectar un PowerPoint donde se le va a mostrar al paciente diapositivas con temas referentes a lo que mencioné, ¿no? Sobre el sexo y la sexualidad. Por ejemplo, temas referentes a las diferencias entre sexo y sexualidad, es algo básico, las funciones del sistema reproductor, puntos erógenos de ambos sexos, tanto del sexo masculino como femenino,
autosatisfacción también de ambos sexos. También puse imágenes, me parece, no sé si los habrán quitado, pero bueno, también se le va a mostrar lo que son las posturas sexuales, ¿sí? Se le va a mostrar en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver las zonas erógenas que tienen los hombres, las posturas sexuales, como también lo que son la autosatisfacción también de la mujer, ¿no? Y bueno, por último, en esta segunda sesión, por último, bueno, ahí están las imágenes del Kama Sutra, ¿no? Por último, se va a hacer un entrenamiento de la detección de creencias irracionales. Se va a explicar al paciente el modelo ABC, puede decir una antes para que puedan ver el modelo ABC. A quiere decir la situación activadora, lo que él le va a activar. B es el pensamiento, que él va a evocar la creencia, ¿sí? Y C la consecuencia que va a crear en él, la emoción o conducta que va a generar en él esta situación, esta parafilia, ¿no? Luego de esto, se va a hacer un debate, una pequeña discusión de creencias, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta puede cuestionar al paciente, ¿no? Con preguntas lógicas, preguntas empíricas ¿no? Y preguntas pragmáticas. Por ejemplo, con preguntas relacionadas a ¿dónde está la lógica? Supongamos que él nos ponga un episodio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que discutir con él. ¿Dónde está la lógica de que eso fuera verdad? ¿No? ¿Dónde está la evidencia de que eso sea una conducta normal? Si es que supongamos él piensa que es una conducta normal, ¿no? También puede ser, ¿dónde está, o cómo puede pensar la persona que solamente así, de esa manera, vistiéndose como mujer, o teniendo un objeto un objeto en su cuerpo, va a hacer de que él sienta, se active sexualmente, o tenga la erección, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿qué le hace pensar de que solamente así puede hacerlo? Entonces, son esas preguntas que se van a trabajar, ¿no? Y bueno, y bueno, los materiales a utilizar aquí son el proyector, las diapositivas y un listado de preguntas que vamos a tener ya nosotros para poder discutir con el paciente, ¿no? El tiempo también va a ser de 2 horas. Y bueno, sigue mi compañera con la sesión número 3. Bueno, en la sesión 3 vamos a reducir una conducta no adecuada y desarrollar una conducta alternativa. Ese es nuestro objetivo. En la técnica terapéutica vamos a usar la técnica de respiración diafragmática, como mencionó mi compañera, cosa para que pueda la persona relajarse y pueda concentrarse en la siguiente técnica, que es el modelado encubierto. El modelado encubierto, en este caso, haremos que el paciente mismo se visualice realizando la acción y él mismo o ella misma salga de esa situación estresante. Bueno, en ese caso el psicoterapeuta verbalizará situaciones con el paciente. A continuación, se le va a pedir que se acueste en la colchoneta, cómodo, con los brazos pegados hacia su cuerpo, con las piernas cerradas, y después deberá cerrar los ojos e imaginar la situación narrada. Previo a eso se le ha realizado, como le digo, la técnica de respiración para que esté relajado. Y le vamos a decir una secuencia de ítems, de escalas que hemos realizado. Por ejemplo, imagínese que es fin de semana y el clima está despejado. Es un buen clima para salir. Imagínese que va por el parque. Imagínese que se encuentra con un amigo. Imagínese que se pone a conversar. Imagínese que van caminando, conversando. Imagínese que le pide que la acompañe a comprar unas cosas para su esposa. Imagínese que esa tienda de ropa femenina. Imagínese que mientras más se acerca, logra identificar las prendas femeninas que encuentran. Imagínese que mientras más se acerca, logra identificar las prendas. Y frente a usted, mientras que más se acerca, puede visualizar diversas medias, o el objeto fetichista, le podríamos poner, que es la pandis. Imagínese que su amigo pide que le muestre las medias y se pueda apreciar los diversos colores y formas. Imagínese que su amigo le pide su opinión al respecto. En ese momento se le va a dejar que el paciente siga imaginando, no se le va a interrumpir. Aproximadamente unos 5 minutos, hay que darle su tiempo. O esperar hasta que incluso abra sus ojos él mismo, ¿no?
Por eso se le va a indicar que siga imaginando. Ya queda en él, que es lo que imagine. Después de ello, se le hace una serie de preguntas. Se la ve que se toma asiento, que se relaje. Y le vamos a realizar de nuevo la técnica de respiración diafragmática. Después le comenzamos a preguntar cómo se sintió, qué tal le pareció el ejercicio, qué solución daría a la situación. O qué solución, mejor dicho, le dio en ese momento a la situación, ¿no? Que le imagina. Se le va a hacer la relajación por unos 10 minutos, la respiración diafragmática, que se pueda calmar. Unos 5 minutos, porque previo a eso ya se la realizó. Después se le comienza la técnica de estímulo aversivo. Esta técnica lograremos que el paciente logre relacionar el objeto fetiche, en este caso con las medias, con algo desagradable, ¿no? Porque queremos que deje de pensar en ese estímulo. Puede ser olores desagradables o sabores, dependiendo del paciente también. A continuación, el psicoterapeuta le indicará al paciente que se acueste en la colchoneta, nuevamente, con los brazos pegados a su cuerpo y las piernas cerradas. Después deberá cerrar los ojos e imaginar la situación narrada, ¿no? Para ello se hizo una serie de ejercicios, una serie de ítems. Por ejemplo, imagínese que está en su casa. Imagínese que no hay nadie en su casa. Imagínese que está ordenando su ropa. Imagínese que encuentra una media femenina dentro de su ropa. Imagínese que acerca su rostro a la media. Imagínese que ve en su cama más medias de diversos colores y tamaños, texturas. Imagínese lanzarse sobre ella, sobre su cama, rodeado de todas esas prendas. El evaluador, mientras narra esta situación, a partir del momento que aparece el ítem, por ejemplo, imagínese que encuentra, se acerca su rostro hacia la media. Ahí el evaluador o el psicoterapeuta va a tener que poner en su entorno algún olor desagradable o sabor desagradable para que el paciente lo pueda relacionar, el objeto fetiche, con algo desagradable y así poder eliminarlo. Finalmente, se le va a realizar la técnica de respiración diafragmática durante unos 5 minutos para que pueda relajarse. Y como actividad para desarrollar en casa, como dice ahí, le vamos a mandar que realice también, como en cada sesión, que realice la técnica de respiración diafragmática, que es necesario porque se pueda relajar. Y también realizar la técnica del modelado encubierto, ¿no? Una vez al día, para que pueda ir manejándolo poco a poco. Y bueno, respecto a los materiales, el registro de tiempo, el registro también de qué forma lo solucionó, ¿no? Ante esa situación, o cómo reaccionó ante esa situación que le pusimos en el modelado encubierto. Bueno, la silla, una colchoneta, necesita más cómodo, y aproximadamente 2 horas que dura el tiempo de la sesión, ¿no? Como verán, son 3 técnicas, lo cual técnica de respiración se vuelve a repetir para que podamos desarrollar esta sesión. En la siguiente sesión vamos a reducir o eliminar la activación sexual desviada que tiene nuestro paciente, ¿no? Usamos las técnicas de respiración diafragmática, abdominal. Como les digo, es necesario porque ellos suelen estar ansiosos o nerviosos respecto, ¿no? Por su fetiche. Y el recondicionamiento orgásmico. Bueno, los materiales, medias, objeto fetiche, ¿no? En este caso son las medias, o el objeto fetiche que tenga su paciente. Imágenes pornográficas, una silla cómoda, o quizás una colchoneta donde se sienta más cómodo el paciente. Todo dependerá de él. Unas camillas con cojines, ¿no? Y bueno, en esta técnica vamos a empezar, como les comenté, con la técnica de respiración diafragmática, que es lo esencial para que esté relajado, porque luego vamos a seguir con el recondicionamiento orgásmico. Esta técnica, bueno, primero le vamos a llevar a una sala, a una habitación aparte, así como en la anterior sesión. Le preguntaríamos, ¿no? En este caso ya conocemos al paciente, entonces él prefirió la camilla, se volverá a usar la camilla. Él se sienta más cómodo en realidad. Después se le indicará que debe seguir las instrucciones, que se le dará mediante unos audífonos, unos auriculares. Pero primero se seleccionará unas fotografías de revistas pornográficas que posteriormente se recortaron y ordenaron en función de atracción sexual que se despierta en el sujeto, de mayor atracción a última de menor interés. Se instruye al paciente para seguir los siguientes pasos. Cuando se masturbe, debe presentar ante su vista y el momento
del orgasmo las fotografías seleccionadas en el orden dado. El siguiente paso consiste en incluir, junto con las imágenes visuales, imágenes en la imaginación, de escenas sexuales con mujeres en las que el paciente estuviera implicado, y siempre lo haga en el momento del orgasmo. En un momento le vamos a decir que lo desarrolle ahí, pero también se le va a recomendar en la actividad para casa para que lo desarrolle en casa el mismo. Paralelamente, se irá distanciando el objeto fetichista. Por ello se construye una siguiente escala. Por ejemplo, con las medias puestas, que es en este caso el objeto fetiche, medias o panties puestas, con las medias hasta las rodillas, después hasta las pantorrillas, después hasta los pies, luego a su costado, luego a 1 metro de distancia, luego fuera de la habitación, bueno, en la puerta de la habitación, luego ya fuera de la habitación, haciendo de que ya el objeto fetiche salga de la vista del paciente. Luego, enseguida, el objeto fetichista se da instrucciones para presentar los estímulos visuales adecuados, ¿no? Las fotografías de mujeres, así como las imágenes desde el inicio de la masturbación, en que se tiene la erección. Todas esas indicaciones de que se la va bajando, las medias, se la va poniendo en sus pies, se van a ir mediante los auriculares. Se le va instruyendo para que el paciente en casa, cuando se sienta más cómodo, cuando tenga deseos de masturbarse, realice estas indicaciones. Y bueno, el último paso es conseguir la erección con los estímulos adecuados, ¿no? Que son las imágenes, con las imágenes pornográficas, ¿no? De mujeres, y no con el objeto. Para finalizar la sesión de la técnica de respiración diafragmática, ¿no? Se volverá a realizarla para que esté más tranquilo el paciente y se pueda relajar. Y como les mencioné antes, las actividades para la casa basan, ¿no? Comentarle que también practique la relajación, de nuevo, que la siga teniendo, la siga practicando la respiración diafragmática, abdominal, también entre 5 a 10 minutos, y también como el recondicionamiento orgásmico, sobre todo, que eso aportará mucho en que llegue a eliminar esa activación sexual desviada, ¿no? Con eso acabaría la sesión. Bueno, la siguiente sesión ya le indicará a mi compañera. Gracias. Vamos a tocar el tema de aprendiendo a identificar los pensamientos negativos. El objetivo en sí de esta sesión es optimizar el proceso de identificación y las distorsiones cognitivas y sobre todo aumentar la conciencia sobre los pensamientos. Estas técnicas que vamos a utilizar va a ser la psicoeducación, el registro de pensamientos, las técnicas de un cuestionamiento socrático. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Va a ser que la psicoeducación, empezaríamos con la psicoeducación, ya que es importante que el paciente pueda entender las distorsiones cognitivas que actúan, para así él pueda influir estos estados de ánimo, específicamente sus sentimientos. Luego de esto, vamos a hacer un registro básico donde él va a tener que poner una fecha, la situación en el momento que está viviendo, la emoción y un pensamiento automático. Por ejemplo, quiero tener relaciones sexuales con mi novia, pero no tengo miedo a de que no le agrade la idea de usar sus panties. Una emoción que se siente él mismo es que se siente muy triste o nervioso al decirle a su novia. El pensamiento automático podría ser que él sienta que ojalá lo acepte y que quiera complacerla. Para terminar en esta sesión, lo que vamos a influir es una técnica de cuestionamiento socrático. Es donde el paciente va a poder identificar sus propios pensamientos y emociones con esta técnica que es muy simple. Por ejemplo, con preguntas básicas como ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo puedes describir este sentimiento de tristeza o de repente de ira que siente en este momento? Algún ejemplo que nos quiera decir para que él mismo pueda llegar a una conclusión. Los materiales podría ser un registro simple de pensamientos, va a tener que usar una hoja, un lápiz, un borrador y unos papelotes y unos plumones donde se le va a explicar la psicoeducación de las emociones. El tiempo a usar en esta sesión simplemente va a ser de 1 hora. Vamos a tocar el tema reforzando las conductas deseadas. El objetivo de esta sesión va a ser la aceptación de respuestas emocionales del paciente. Las técnicas que vamos a utilizar va a ser una inducción situacional y un adiestramiento de la empatía. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir? Se va a empezar con una inducción donde el paciente pueda tener unas situaciones ambientales que ya puedan controlar la conducta deseada, y así puedan evitar otros tipos de cambios que dificultan a su dicha conducta. Después de ello vamos a pasar a una técnica de adiestramiento de empatía, donde el paciente va a tener la identificación
ya que con esta fase el entrenamiento del psicólogo va a ayudar al paciente a identificar su propia conducta del mismo. En esta conducta, el paciente, al identificar, va a tener un acto de enseñar una conducta que hiere hacia su pareja. La identificación del daño va a ser lo que le causa a la víctima. Después de ello va a haber una inversión de roles, donde el paciente podría ponerse en un rol de víctima, siguiendo un desarrollo de empatía de él mismo, donde el paciente va a ayudar a una experiencia mediante la identificación de la empatía. Los materiales que se va a utilizar va a ser unos papelotes, unos plumones, donde se le va a explicar y donde él va a hacer un registro diario de cómo se está sintiendo en esta sesión. Para ello, el tiempo que se va a emplear va a ser simplemente de 1 hora. Continuando con la explicación de las sesiones de tratamiento, tenemos ahora la sesión 7 que corresponde a entrenamiento de habilidades sociales 1. Como tema y de forma general, vamos a tratar de potenciar actitudes, reducir la ansiedad y el estrés ante la deficiencia de habilidades sociales. Como objetivo tenemos incrementar las habilidades sociales usando un marco cognitivo conductual. Las técnicas que vamos a utilizar en esta sesión van a ser la imaginación racional emotiva de Maxi Maulsby, ejercicios para atacar la vergüenza, técnica de dominio y satisfacción, ejercicios de toma de riesgos. Y como materiales para esta sesión tenemos la hoja de predicción de satisfacción, que más adelante lo voy a presentar, una hoja en blanco para hacer la lista de dominio, un lápiz, y como tiempo en esta sesión se va a emplear 1 hora con 30 minutos. Ahora vamos a explicar las técnicas de esta sesión. Siguiente, por favor. Con respecto a la primera técnica, esta requiere un proceso de 5 pasos, que el primero es decirle al paciente que imagine un acontecimiento activador fuerte. Segundo, qué emoción siente respecto a ese acontecimiento activador. Tiene que ser muy intenso. Y como tercer paso le pedimos mantener la imagen, pero cambiando el sentido negativo que le provoca. 4, cómo cambia y qué hizo. Y al final, el enfrentamiento sensible y racional. Un ejemplo claro es que el paciente puede estar sintiendo una atracción excesiva o goce o placer sobre estar vestido como mujer, de repente con un vestido, con un sostén, pero le agregamos a este pensamiento que mientras está sintiendo placer, imagine que esa prenda, vestido o sostén estén sucios, que estén muy sucios, que tengan un olor muy feo, putrefacto. Entonces cambiamos el sentido negativo, cosa que provocamos que esto cambie. Y le preguntamos posteriormente qué cambia y cómo lo hizo. Entonces vemos si los pensamientos realmente están funcionando y han cambiado. Y posteriormente preguntamos qué emociones sintió y qué ideas responden a esa emoción. Siguiente, por favor. Respecto a los ejercicios para atacar la vergüenza, es una técnica que más que todo es cognitiva y se trata a forma o a manera de motivación cambiar las ideas que tiene respecto a situaciones que lo afectan mucho o siente el vergüenza, miedo, angustia, que lo retrae a realizar ese tipo de acciones. En este caso podemos suponer que el paciente tenga miedo de expresar sus sentimientos, emociones respecto a sus gustos o placeres con el problema que tiene, pero para esto hacemos que él piense en esa situación que le provoca mucho miedo. Y mientras está pensando en esa situación, ponemos el contexto de forma diferente. Es decir, que a través de sus propias ideas comience a pensar en esa situación, pero mientras lo está pensando, diga, no pasa nada por cometer un error, no pasa nada porque se ríen de mí, no pasa nada porque me rechacen y no pasa nada porque no me quieran. De esta forma estaríamos haciendo efectiva el ataque hacia la vergüenza. Siguiente, por favor.
Técnica de dominio y satisfacción. En este caso vamos a emplear un cuadro de una entrada con fecha, actividad para la satisfacción, con quién lo hizo, la predicción de satisfacción y satisfacción real. En este caso, como sabemos, el fetichismo está afectado en diversas áreas y acá podemos expresar actividades para la satisfacción. ¿Qué implica? Dominio implica qué pienso o qué puedo hacer, y la satisfacción, qué sentí. Entonces, el dominio va más enfocado a qué pienso y la satisfacción a lo que siento cuando estoy pensando en eso. Esta técnica se realiza conjuntamente con una planificación o programación de actividades. Es decir, que el paciente tiene que tener preparadas ciertas actividades o planificadas ya tareas que a él le agradan y que por medio de esas tareas va a permitir saber cuántas ganas tiene de volver a hacerlas. Entonces buscamos que se repita la satisfacción y tenga dominio sobre esas acciones. Siguiente, por favor. En ejercicios de toma de riesgo. Este ejercicio, como técnica psicoterapéutica, se basa en pensar en algo concreto que se quiere hacer, pero que se suele evitar. Es decir, ¿cuántas veces se ha quedado pensando el paciente que pude haberlo hecho, pero no lo hice por evitarme vergüenza, miedo, angustia o ganarme algún problema? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe repetirse de forma muy intensa y de forma pasional, autoenunciados racionales de que él lo va a lograr. Y entonces, acá comenzamos a ver y a relacionar tantos como se estuvo trabajando en la En la sesión 8 tenemos el entrenamiento de habilidades sociales. Como tema tenemos encontrando formas de resolver e incrementar habilidades. El objetivo es analizar las dimensiones de valoración para experiencias en habilidades sociales. Como técnicas tenemos la justificación e instrucción, que es prácticamente el planteamiento en el entrenamiento de habilidades sociales, el modelado, el ensayo de conducta, la retroalimentación y reforzamiento. Como materiales tenemos el informe de autoobservación y registro, que es prácticamente semanal y se enumera la situación, qué produjo la situación, qué pensamientos. Tiempo vamos a emplear 2 horas de pensar y después de ello realizar la acción. ¿Cómo lo haríamos? Siguiente, por favor. En la justificación e instrucción, ¿qué es lo que se hace? Como podemos ver en la representación de las imágenes, lo que se hace es darle una hoja o un blog al paciente para que él enumere aquellas habilidades en las que él presenta déficit y él quiere cambiarlas. Luego de ello tiene que definir clara y precisamente qué es lo que quiere cambiar. Y a través de esa definición, él mismo escribir una especie de guía o instrucciones propias de cómo él lo va a hacer. Posterior a ello, seguimos el modelado, en donde le mostramos a través de un role-playing qué es lo que él puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Pero no se trata solamente de si pueda o no pueda, sino que él realmente muestre un cambio y que a través de este cambio se vaya reforzando, como lo es el feedback o la retroalimentación o el reforzamiento. Siguiente, por favor. Teniendo de la mano la anterior técnica, que es el modelado, hacemos el ensayo de conducta, que es prácticamente acercarlo a una situación exclusivamente muy real y que tenga todas las características que representen una realidad, por ejemplo, de estar en grupo y compartir sus pensamientos. Estar en grupo y compartir sus deseos, sus anhelos, compartir con los compañeros de trabajo sin tener miedo o vergüenza de los gustos que él tenga. Y apoyado de la retroalimentación y reforzamiento que se hace entre el paciente y en este caso el terapeuta. ¿Y qué es lo que se trabaja en reforzamiento y retroalimentación? Aquellas acciones positivas, aquellas ideas que fueron de forma positiva construyendo sus ideas que le permiten a él
desarrollarse como una mejor persona y rescatar aquello que es positivo dentro de ese debate de ideas, ¿no? Como se trabajó en las anteriores sesiones también. Bueno, espero que les haya gustado el programa que hemos planteado y hemos propuesto y que sea también de uso constante para próximos trabajos. Muchas gracias.